Live. Okay, welcome everyone to another episode of El Puente. El Puente is a series put on by by El Martillo Press, as well as the Mexican Cultural Institute of Los Angeles, as well as the World Poetry Movement in the U.S. My name is Matt Cedillo. I am the literary director of the Mexican Cultural Institute of Los Angeles, the national coordinator for the World Poetry Movement in the U.S., as well as the co-founder of El Martillo Press. It's as always an honor and pleasure to work with myself in this capacity on this series. But today we have a very, very special episode. We're bringing on a special guest host, the other national coordinator for the World Poetry Movement in the U.S., Vanessa Torres, and she's going to introduce the authors today. And we have a wonderful, wonderful conversation. But without further ado, Vanessa. Okay, thank you. Buenísimas noches. Good night here. Good afternoon from El Pacífico. Good night from the other side. ¿Qué hora es en este momento en El Salvador? ¿Kenny, estás en El Salvador? Sí, son las 7:42 minutos. Bueno, nos llevamos más o menos una horita de aquí a El Salvador, pero son casi 3 horas a la otra costa, ¿no, Ana? Y Exacto. estoy súper emocionada porque es nuestra segunda sesión del martillo en español, las sesiones del puente del martillo en español. Y ya han venido por aquí pasando un montón de amigos y amigas en inglés, pero en estos momentos hemos tenido ya nuestra segunda sesión. La vez pasada se la dedicamos a la poesía mexicana. Tuvimos a dos poetas mexicanas, una que reside aquí en los Estados Unidos, que es una enorme poeta, Rocío Evelyn Lima Ujú, Padilla, en ujú. Texas, una enorme, enorme poeta Sí. académica. Ujú, ujú. Y al mismo tiempo, Mónica Cepeda, que está en Chiapas, en México, y entonces otra enorme, enorme poeta. Y pues hoy estoy supremamente feliz porque este capítulo vamos para El Salvador y estamos haciendo justamente o sea, esta posibilidad de, ¿no? De lo que llamamos, lo que se llama el puente para el martillo, que es precisamente creando estos espacios. Y hoy pues tenemos a dos invitadas enormes. Vamos a hablar un poquitico de quiénes son. Entonces, de Juana M. Ramos, salvadoreña, profesora de español y literatura en el York College, en la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York. Juana ha participado en conferencias, coloquios y festivales de poesía en América Latina, en los Estados Unidos y en España. Ha publicado los poemarios Multiplicada en mí, Palabras al borde de los labios, En la batalla, Ruta 51C, sobre luciérnagas, Sin ambages, To the Point, Clementina. Esta es una versión bilingüe del italiano al español, donde crecen amapolas, el agudo blandir al pronunciarte y el libro de relatos. Aquí no hay el último libro que mencionamos, el libro de relatos, Aquí no hay gatos. Es autora del libro Nomadismo y Alteridad, Las otras historias de la guerra, y es coautora del libro de testimonios Tomamos la palabra, Mujeres en la Guerra Civil del Salvador entre 1980 y 1992. El libro del que nos detendremos un poquito acá hoy, porque vamos a ver la sinergia que sucede a veces cuando nos reunimos las escritoras y precisamente hay una relación increíble entre el trabajo de Kenny y el trabajo de Juana en ese sentido. Vamos a hablar ahorita un poquito de esto. Bueno, además de ese trabajo y de los poemas, los relatos que han aparecido publicados en antologías, revistas literarias impresas, en España, en los Estados Unidos, también su trabajo ha sido traducido al inglés, al portugués, al francés y al italiano. En el 2021, Juana recibió el premio Felkis Gross Award, otorgado por la Universidad Pública de la Ciudad de Nueva York, por su labor como docente e investigadora, y fue reconocida por la Fundación Chifurnia, que también tiene una editorial de la que vamos a hablar también, muy, muy importante en El Salvador, como poeta del año en el año 2023. En 1920 dio inicio a una intensa labor cultural a través de Entre Temas, que nosotras las mujeres escritoras de Latinoamérica y España conocemos mucho lo que han venido haciendo, ese trabajo enorme que tienen desde Nueva York, pero precisamente juntándonos, ¿no? A tantas. eh, Precisamente con muchas poetas latinoamericanas y españolas que residen en Estados Unidos, en Latinoamérica y en España. También es la directora de la revista semestral de literatura Entre Temas, revista digital, y curadora junto a Margarita Drago de Palabra, Imagen, Escena. También vamos a preguntar un poquito a Juana cómo funciona este nuevo proyecto, porque sé que
a pesar de que ya creo que llevan un añito con este proyecto, ya ha venido generando un interés muy grande en la ciudad de Nueva York, porque pues junta narradores, poetas, artistas visuales, dramaturgos, pues los pone en escena dentro de dentro del universo cultural de la ciudad de Nueva York. Y bueno, nos vamos también con Kenny Rodríguez. Entonces, Kenny es abogada, es escritora, egresada de la Maestría de Estudios de la Cultura Centroamericana en Literatura, es poeta, escribe poesía desde muy, muy joven. Los poemas en algún tiempo, durante cierto tiempo, la poética de Kenny está relacionada profundamente con la guerra del Salvador. Y vamos a ver un poco más también. He encontrado un trabajo de Kenny relacionado también con el erotismo, que me parece muy interesante en la poética del erotismo. Ella ha publicado Una mujer cuelga del calendario, que se publicó en New York Poetry Press en la colección Sobrevivo, volumen 5, 2023. Una mujer cuelga del calendario de la Chifurnia Libros en San Salvador, 2020. Cárcel de Mujeres, Luna Insomne Editores, en Santo Domingo, República Dominicana, en el 2018. Concierto para Eva 1 y 2, que es parte de una antología, un proyecto antológico de la editorial La Chifurnia de El Salvador en el 2016. Concierto para Eva, que es otra antología que se publicó en El Salvador en el 2016. Libro Secreto, volumen 10 de la colección Amarantus, del proyecto editorial La Chifurnia también, que se publicó en el 2011. Bueno, entre otras muchas cosas que yo sé que nos vas a contar aquí hoy, Kenny. Y bueno, bienvenidas. Yo entiendo que ustedes se conocen y eso me parece muy, muy interesante porque conocen el trabajo de las dos y las dos de alguna forma se han acercado a la realidad del Salvador. Y a mí me llama mucho la atención. Me gustaría que nos contaras, Juana, vamos a empezar contigo. ¿Cómo fue hacer esa compilación, esa compilación de memorias? Y ya desde una persona, pues, que es colombiana, que sabe perfectamente las consecuencias de una guerra y de estas guerras civiles, que son una especie de guerras eternas, ¿no? Que han tenido, de las que hemos sobrevivido, no sabemos cómo, ¿no? Muchas y muchos, pero que han traído unas consecuencias tremendamente difíciles de llevar, ¿no? Para nuestros pueblos. ¿Cómo fue ese proceso, esa recopilación? Cómo viene ese trabajo y eso qué tanto ha impactado sobre todo tu trabajo como poeta, ¿no? Porque yo sé que es también el trabajo como investigadora. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, gracias Vanessa, gracias a El Martillo Press por darnos la oportunidad pues de platicar un poco sobre nuestros trabajos literarios y académicos. Pues fíjate Vanessa que ese libro, tomamos la palabra Mujeres en la Guerra Civil de El Salvador, es un trabajo que llevé a cabo conjuntamente con Margarita Drago. eh, y nace precisamente de los intereses académicos y personales de ambas, ¿no? En el caso de Margarita, por ser ex prisionera política, ¿no? Y en mi caso, pues por venir de un país que padeció una guerra que, como dices, parecía interminable, ¿no? Yo llegué aquí a Nueva York en 1990, si no me equivoco. Ahora siempre digo si no me equivoco porque ya no sé si fue 90, 91, bueno, pero creo que fue 1990. Y quiere decir que estuve gran parte de la guerra, la viví en el país, pero a pesar de ello, no conocía necesariamente las implicaciones, los motivos y lo que estaba sucediendo en el país, a pesar de estar ahí, ¿no? Yo debo decir que estudié en un colegio católico en el que estábamos prácticamente en una burbuja, ¿no? En el que ni siquiera se mencionó el asesinato, el magnicidio de Monseñor Romero, ¿no? Que fue en 1980. Sí. Y precisamente por todo esto que te digo, yo tenía esa inquietud, ¿no? Una cuestión muy personal de querer, de alguna manera, no voy a decir rescatar, porque no había que rescatarlo, eso estaba ahí, ¿no? Pero sí de rescatarme un poco yo, ¿no? Desde mi particularidad de salvadoreña, de centroamericana, aquí en Nueva York, y cada vez que se hablaba o me preguntaban sobre la guerra, yo
casi nunca decía nada porque desconocía bastante, ¿no? A pesar de venir del país. Entonces, unimos fuerzas con Margarita y llevamos a cabo, también interés académico también, ¿no? Llevamos a cabo la recopilación de estos eh, testimonios, ¿no? Viajamos a El Salvador gracias a una beca que nos dio el PSC CUNY, la universidad pública, y pudimos trasladarnos a El Salvador, y eso fue también otro descubrimiento para mí, ¿no? Fue redescubrir el país, ¿no? Viajar a zonas de las que yo tenía conocimiento porque había escuchado sobre ellas, pero que no conocía, ¿no? Entonces así fue como entre las personas que teníamos pensado entrevistar estaba Kenny Rodríguez. A Kenny Rodríguez llegamos gracias al director y presidente de la Chifurnia, ¿no? Que es Otoniel Guevara, que nos mencionó, bueno, conocen a Kenny Rodríguez. Kenny Rodríguez fue parte de la guerra, y bueno, me gustaría que la entrevistaran, y así fue como llegamos a Kenny, ¿no? Y fue a partir de ahí, también tuvimos, como que hicimos clic con Kenny, y desde entonces somos grandes amigas, y yo he tenido el privilegio, además, de los pocos privilegios, de estudiar la obra de Kenny a profundidad, ¿no? Qué maravilla. O sea, que estamos hablando no solamente con un trabajo de colaboración, sino eso precisamente de lo que hace 8 días hablamos un poco de la necesidad de hacer crítica, ¿no? Sobre lo que Ujú, hacemos. ujú, ujú, Que si bien, bueno, ya hemos rescatado las mujeres escritoras espacios, ¿no? ujú, Académicos, hemos ujú, rescatado algunos espacios en los festivales, pero hacer crítica de nuestro trabajo, estudiarnos, ¿no? ujú, Más ujú. allá es la crítica como el estudio, ¿no? De la obra y el trabajo Exacto. de nosotras, ¿no? Como esa poética, desde donde Ujú, viene. Y eso precisamente es lo que hace que se vuelva tan entrañable, ¿no? Este tipo de proyectos. exacto. ¿Cómo impacta eso tu trabajo? O sea, antes y después de que haces ¿hay alguna repercusión en tu trabajo poético? Sí, bueno, mira, iniciando por mi trabajo académico, porque yo tenía pensado escribir mi tesis doctoral, recuerdo, sobre Roque Dalton, ¿no? Ujú, Sumergirme un poco en él desde la teorización de Duluth y Guattari, que ujú, hablaban sobre la literatura menor y esta cuestión de la desterritorialización, ujú, politización y colectivización del enunciado, bueno, que me pareció que Roque Dalton cabía a la perfección. Hubo un percance, perdí prácticamente toda esa tesis doctoral que ya estaba casi finalizando, y cuando me embarqué en el proyecto de los testimonios, conocí a Kenny, la poesía de Kenny, y conocí la poesía de Amada Libertad también, que fue asesinada en la época de la guerra. ujú. Eh, y me enamoré de esta poética, ¿no? Y decidí reiniciar, empezar de nuevo la tesis, o sea, así, como dicen aquí, from scratch, Sí. desde el inicio, ¿no? Empezar de nuevo la tesis, y me dirigí, por supuesto, a la poesía centroamericana, en particular de El Salvador, en particular del periodo de la guerra, y estudié la obra de Kenny, de Amada Libertad, y de Eva Ortiz, ¿no? Entonces, sí tuvo mucha repercusión en la parte académica, ¿no? Y desde entonces estoy muy interesada en la poesía femenina, ¿no? Claro, Eh, claro. y por supuesto en mi trabajo poético, siempre ha tenido, de alguna manera, El Salvador siempre ha entrado en los versos, ¿no? Siempre ha estado ahí, he poetizado siempre esa realidad que dejé atrás, y también esa realidad que me circunda, ¿no? Siempre intento salirme un poquito de mi ombligo, ¿no? Intento dejar de regodearme con mi propio dolor y poetizar y poner palabras lindas para poder, de alguna manera, mirar hacia afuera, ¿no? Eh, y hablar un poco del dolor de los otros, ¿no? Sí, claro. Que por supuesto es a partir de mi propio dolor, ¿no? Sí, está conectado, ¿no? Que ahí es donde viene precisamente eso. Juana, a mí me encantaría que por lo menos esta primera sesión, este primer pedacito de conversación, nos cerráramos con un poema Ok, antes de pasar a Kenny. bueno. Mira, este es de un libro en conjunto con Floriano Martins,
que sacamos, lo sacamos en libro electrónico, pero va a salir también, ya está creo en imprenta en El Salvador, con el peso Luble, y dice así: es para mi abuela. Al caer la noche, abuela deposita en mi oído gorjeos y alas, como quien desafía el remedo de una lengua y de unos labios, como quien llega puntual al lenguaje del cerezo y la begonia. Susurra la historia a seguir, habla de tierras, de apellidos, de una herencia arrancada de sus manos. La escucho mascullar un exabrupto al tiempo que predice la lluvia en una tarde agonizante. Emergen sus muertos hechos sílabas y ramas, y junto al hombre que amó entre relinchos y soplidos. Abuela hilvana los verbos, siempre con el Jesús en la boca, mientras descifra el diluvio que inunda mi garganta. Sus gestos y aspavientos eclosionan en el jardín que crece a la orilla de mis llagas. Me conceden el secreto del geranio y se acurrucan en mis párpados cansados para custodiar mis noches. Abuela es ave que empolla la fe en mis heridas. La veo en mi huerto, desenterrando rosales de su pecho para trasplantarlos en mi pecho, o cosechando corazones dispuestos a ovillarse entre mis manos, o escardando las sedientas malezas del desdeño. Su boca pronuncia el corazón de la noche y retoña mi nombre, que es su nombre, nuestros nombres, frescos a pesar del tiempo, del polvo y la ceniza. Ah, muchísimas gracias. Wow, es un regalo de la memoria. Yo creo que me he encontrado con tantas que hemos escrito para nuestras madres, ¿no? Y nuestras abuelas, todas Así las es. abuelas, ¿no? Kenny, muy buenas noches, bienvenida y muchas gracias por estar aquí compartiendo tu trabajo, tu visión, tu visión de trabajo poético, pero también algo de tu vida y esa perspectiva de país, ¿no? De la historia del Salvador. Cuando, Gracias. yo me acercaba a los versos de Roque Dalton, porque Roque Dalton, pues ya saben, no sé, amamos a Roque Dalton en América Latina. Yo me recuerdo muchísimo estar tratando, ¿no? De imaginarme El Salvador, ¿no? Estar tratando de entender. Y bueno, lo mismo que decía Juana y lo que les contaba antes, pues yo viví todo el tiempo en Colombia dentro del mismo proceso de guerra, ¿no? Lo que pasa es que, y al igual que muchas otras personas, desde la ciudad vivía diferente. Y también, pues, también uno tiene que hablar de eso que dice Juana, que es una burbuja, ¿no? Al ser antropóloga, yo me acerqué mucho más a la vida de las comunidades de mi país y a entender muchas cosas, pero yo soy muy consciente que no hice, digamos, parte de la guerra, aunque la guerra definitivamente termina afectándonos a todos, pero que ni la experiencia de trabajo escrito, la experiencia también de la lucha, de tratar de buscar salidas, ¿no? Para otras sociedades posibles que son las que hacen tomar muchas veces decisiones. Y al tiempo, la poesía desde tan niña, ¿no? Porque empezaste a escribir poesía a los 10 años. O sea, eso es una cosa preciosa. ¿Cómo pasa esto en tu vida y cómo se entrelaza esto con todo este, bueno, este caminar, ¿no? Que es esta historia que es muy difícil también, pero que también tiene unas luces increíbles. Te dejo la palabra. Buenas noches, gracias por la invitación también a conversar con Juana y contigo, Vanessa. Pues fue un poco difícil llegar a la poesía siendo niña, viviendo en un país que te robó prácticamente la infancia, ¿no? Que te robó muchos amigos cercanos, que son personas desaparecidas a esta altura de la historia, o que son personas que están en fosas clandestinas, que nunca vamos a encontrar sus restos ni nada parecido. O sea, yo tuve un acercamiento a la escritura poética, por así llamarlo, bastante dura, porque soy de una familia grande, de un pueblo que se llama Quesaltepeque, y de una familia grande que tiene muchos primos y muchas primas, y pues estaba pequeña, nos sacaban a pasear, nos subíamos en tren y recorríamos una parte que está entre Quesaltepeque y el sitio del niño. Cuando llegábamos al sitio del niño, comprábamos yuca salcochada con pepescas y nos las daban en una hoja de huerta
que es la hoja que tiene la planta de plátano, ¿no? Era una comida típica acá. Entonces, en uno de esos paseos, me acuerdo que uno de nuestros primos mayores, que es profesor de educación física, nos hizo tirarnos como de la banca del tren, porque el tren era un tren antiguo, ¿no? De asientos de madera. Y nos agachamos, pero como niños empezamos a curiosear por las ventanas y estábamos pasando justo en una zona que se llama el Playón. Y tuve la desdicha de ver una serie de cadáveres de mujeres, hombres, niños. O sea, una cosa así espantosa que no se me pudo salir de la cabeza. No se me pudo salir de la cabeza. Hasta ese momento yo lo que escribía era un diario personal que llevaba y era un diario súper interesante para mí porque no escribía todos los días ni le escribía todo lo que pasaba, sino que eran cosas como que sentía, ¿no? Y me acuerdo que empecé a pensar que de qué servía o en qué contribuye estar escribiendo tanta tontera del día a día o de mis temores propios como niña, como eh, proveniente de esa familia y otras cosas que estaban pasando en esa familia, ¿no? Frente a esta realidad dura de ver gente muerta. Yo nunca había visto gente muerta, no muerta en ese sentido, no había visto gente en velorios que pues están en un ataúd y tranquilo, pero de repente y ves gente desparramada en las piedras estas negras de la lava y ves encima en ese momento no lo entendía, pero ves que no es solamente alguien que se murió y está ahí, sino que es alguien que se murió porque lo mataron con mucha hazaña. O sea, es alguien que sufrió, es alguien que torturaron, es alguien a quien le quitaron la cabeza, a quien le quitaron los brazos, es una madre que la han dejado con el vientre abierto y con un niño muerto a la par. O sea, es una serie de cosas horribles. Entonces, empecé a escribir un poemario que yo no he cambiado casi nada, o sea, sé que tiene unos versos muy mal logrados en él, pero mi poemario se llama Playón y lo dejé así, así tal cual salió, lo dejé así porque es parte de mi historia, es parte de la historia dolorosa de este país que no estoy dispuesta a olvidar y cuando puedo hablarlo lo cuento, o sea, es un tiempo que nos dolió a muchos y muchas salvadoreñas y no podemos de un plumazo por un decreto o porque a alguien se le ocurre dejar todo ese tiempo atrás, porque además en ese tiempo se quedó un montón de gente significativa para nosotros, un montón de gente que dejó su juventud, su vida, sus energías, por lo que tú decías al inicio, que es construir una sociedad más justa, un lugar donde podamos convivir todos y todas. Y hay algo que, eso que tú estás diciendo que es fundamental, es que eso es precisamente lo que no hacemos los poetas, olvidarnos. O sea, si para algo ha servido la poesía, es precisamente para no olvidar. Esto es la memoria, o sea, los poetas hemos muchas veces rescatado la memoria de los pueblos. Y no solamente los poetas que escriben, ¿no? A través de la oralitura, la tradición ha mantenido viva la memoria de nuestros pueblos, ¿no? Si no hubiese sido por muchos de los versos de los poetas durante lo que llaman la guerra civil, que fue el exterminio pues de toda la lucha española, no sabríamos de esto, ¿no? Hoy en día al igual se sigue rescatando cosas porque hay cosas que aún no sabemos, lo mismo que nos pasa. En Colombia nosotros decíamos una cosa es el perdón, pero el olvido nos deja Jamás, sanar. no Jamás, puedes, exacto. no Tienes que puedes. perdonar porque toca sanar, ¿cierto? Pero jamás, jamás porque eso es lo que somos y también porque esa es la idea, ¿no? Al borrar la memoria nos borran la historia de nuestros pueblos y eso que dices es fundamental, Kenny. Antes de continuar, yo quiero que nos regales un poema y vamos a empezar ya ahora sí esta lectura, nosotras tres. Vamos. De esa época, Precioso, es un regalo. ¿sabes? Número 15 de este libro que se titula Cárcel de Mujeres. Yo me subí a los 13 años y llegué a odiar los rieles y el tren.
Soñé y seguí soñando el descabezado de mi infancia. No pude más jugar a las muñecas, que se les cae la cabeza, mamá, y me da miedo. Perdí mi padre, y aunque no fui ejemplar, tampoco me drogué. Yo ni siquiera sabía y escribía mi multitud de fantasmas, y me dolió el corazón hasta que llegó la adolescencia. Si reí entonces, no fue la sonrisa limpia que me nace de los ojos. Yo creía vivir y completaba cuadernos, y me imaginaba que un decapitado era una coincidencia absurda en mi paseo. Pero escalé mi conciencia y la encontré tan triste, y reconstruí cada escena grabadas desde mi niñez. Cementerio negro y profundo, muerte en cada piedra, muerte en cada rincón, muerte, muerte, muerte. Yo no pude más, de brazos cruzados ante la noche de mi pueblo. Yo no pude más y me declaré combatiente de la vida, forjadora de la esperanza que nos arrebataste, Playón. Muchísimas gracias, Kenny. Eso es una cosa, a veces no tenemos que decir cosas bellas, sino cosas fuertes. A veces tenemos que plantar la realidad sobre la cara. Y, y yo creo que eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros en América Latina y tenemos que seguir. O sea, yo no, alguien me decía alguna vez, es que la gente que levanta las armas es gente que solo cree en la violencia y el dolor, es gente que cree en la muerte. Les decía yo, ¿ustedes creen que alguien va a dar su vida por la muerte? O sea, Jamás. la muerte no hay, en la muerte no hay esperanza, en la muerte no hay futuro. No hay nadie que haya dado su vida por la muerte. Ahora, que te hayas encontrado con ella, como decía hace poco un director de teatro colombiano, hay muchos que nos hemos encontrado con eso en la lucha, en el cambio, tratando de hacerlo, porque es que ha habido tanta injusticia. Nuestros pueblos han vivido constantemente asedios y asedios espantosos, no dejamos de vivirlos, de muchas y múltiples formas, aunque la gente siga diciendo que las cosas van muy bien. Seguimos en procesos colonialistas y este tipo de lecturas, yo creo que la lectura, las voces de las mujeres son fundamentales en este proceso y por eso quiero iniciar esta lectura precisamente ahora ya profundamente para que ustedes compartan su poesía, precisamente haciendo ese llamado. Las mujeres hemos levantado otra vez América Latina. Las mujeres hemos rescatado nuestras familias, hemos vuelto a construir nuestros países. Ha sido tan duro y tan difícil poder rescatarnos incluso a unas a las otras, quedarnos criando los hijos de las otras, ¿no? En tantas de nosotras hay testimonio de haber tenido que hacer esto, ¿no? Porque no hay de otra. Entonces, yo quiero que iniciemos entonces ahora sí una lectura. Cada una va a tener 5 minutos. Ustedes van a leer lo que ustedes quieran. Después de esta lectura volvemos al diálogo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Iniciamos con Juana y seguimos con Kelly. Ok, gracias, Vanessa. Solamente quiero añadir una cosita, lo que decían ustedes del perdón y el olvido, ¿no? El perdón sí, tiene que haber perdón, pero también con el perdón debe venir también la visibilización de los problemas, ¿no? No perdonar, quedarnos callados y ser cómplices del problema, ¿no? Sino que es necesario hablarlo, decirlo, ponerlo en la palestra, ¿no? Bueno, bueno, y Kenny, la poesía de Kenny a mí me fascina. Bueno, yo voy a compartir un par de poemas de donde crecen amapolas. El primero lleva por título La Mancha y dice: en esta ciudad ostentosa, un hombre exhibe su dolor, cuelga de su cuello un cartel que reza un cáncer pancreático en sus últimas etapas. El hombre es una mancha en la fotografía del turista, que intenta llevarse consigo la mejor estampa de la Quinta, del Empire State Building, del irreverente Times Square. El hombre es la mancha repetida en otras calles, en otras aceras. Es la ineludible mancha en esta ciudad fastuosa. No en pocas ocasiones. A veces, ya no en pocas ocasiones, me detesto al descubrirme señora pequeño burguesa. Sí, privilegiada señora del café y el New York Times impreso en las mañanas. Señora objetiva, de ojos cual represas,
soportando el llanto provocado por el más reciente tiroteo. Hoy encontré a una mujer, la asumo octogenaria, con su ropa en un carrito coronado con un cartón de huevos. No en pocas ocasiones me detesto al verme esgrimir toda apetencia con el poder adquisitivo de mi débito. Hoy vi a una joven madre prometerles a sus niños golosinas en la próxima quincena. Sí, por momentos me detesto al quejarme de los viajes en espera, acumulados por el tiempo insuficiente, al pensarme en mi mesa favorita de mi restaurante favorito, engullendo mi cerveza extranjera predilecta. Hoy vi a una joven en la boca del subterráneo con la mano extendida interrumpiendo, sin éxito, la indiferencia de todos los viandantes. No en pocas ocasiones me detesto cada vez a la semana a la luz del psicoanálisis, a merced del masaje relajante y la reflexología. Hoy vi a un indigente en el metro, detallaba su tragedia en su afán de conmover los corazones que ocupaban los asientos. Ya no en pocas ocasiones me detesto al concebirme señora pequeño burguesa, privilegiada señora del café y el New York Times impreso puntualmente en las mañanas. Un domingo de invierno. Es mañana de domingo, de un invierno gris, de viento y nubarrones, de tímidos copos de nieve que besan el asfalto. Las manos de una mujer serena prenden incienso, riegan el jardín que ha brotado en la cocina. La mesa está servida, individuales comprados en Antigua Guatemala, acicalan la mesa, alfajores, mermeladas y jaleas se conjugan con baguettes y un café de altura venido del terruño. En el fondo, Ella, Miles, Nina amenizan el convite mientras cruje el radiador y a lo lejos se advierte un ladrido obstinado. Es mañana de invierno y de domingo y el sol se ha instalado en esta casa. Y para terminar esta ronda, a pesar de su sonrisa, guardo con recelo una fotografía. En ella sonríe una mujer hecha de cal, hecha de arena. Podría jurar que el hastío repta en su brazo derecho hasta alcanzar su mano. Se aferra del brazo firme del amante. Él mira con desconfianza a la cámara como quien está a punto de marcharse sin aviso. Padre y madre coronan la escena, ambos con un gesto entre dulce y salobre. El resto es la consabida estampa familiar. La imagen se me antoja amarillenta. En ella, la mujer se vierte, casi nocturna, tal vez conspicua o quizás desgarradura, todo ello a pesar de su sonrisa. Me empeño en asumirla pétalo, por momentos espina, a veces aguijón, de repente femme fatal, ancho mar, faro o a lo mejor una gran sequía. Me empecino en su mano, como dije antes, afianzada al brazo firme del amante, ese que pronto ha de partir, mano suave que esconde un adiós ineludible. La mujer se me figura jaula, aprisionado vendaval, reclusa caricia. Es posible también que ella sea alpiste acechada por pájaros voraces en busca de sustento. Por un instante la asumo hondura y a la vez escafandra, a lo sumo tramoya, bambalina, máscara puesta en escena. Quizás sea tan solo esa habitación con llave que por nada de este mundo debe abrirse, o simplemente una mujer como vértigo, como arrebato, como estocada incluso. Todo ello a pesar de su sonrisa. Qué viaje tan tremendo, desde muchos puntos tu poesía, ¿no? Juana, gracias. Gracias. Nos vamos, Kenny. Ok. Por algo que comentaste, voy a leer estas que voy a leer ahorita, porque esa cosa de que esa expresión o ese pensamiento de que quienes optamos por las armas es porque somos violentos me dejó así como tocada, ¿no? Este poema se llama Niño en medio del combate y está dedicado a Tomás. 1. Vos no conocés de contrarios, vos no apoyás a ninguno. Angelito de 4 años llorando, y mi casa y mi mami, vos me abrís la herida más mortal. Me desangro de tristeza frente a tus ojos inocentes. 2.
Sobre los escombros veo tu miedo dibujando rostros, intentando huir de la tormenta. Esos son truenos, ¿verdad? Yo enfilo mis interrogantes sobre el precio de la guerra y me resulta abominable llenar tu carita con espanto, llenar tu infancia de llanto, dejar toda tu alma con huellas de sangre y muerte. 3. Lloro en la tercera noche mientras asimilo que mi rostro, mis rodillas que te sirven de regazo y mi cuerpo que parece tu colchón invadirán sin fin tus pesadillas. Lloro en la tercera noche el llanto profundo de mi convicción, mutilando tu infancia. 4. Tu pequeño corazón no comprende argumentos. Creo tener razón de empuñar esta arma. Con ella he de construirte un paisito de miel de abeja limpio, donde quepa tu sonrisa, nuevo hasta los ideales, donde puedas brillar, donde puedas jugar, donde puedas gritar. Pero es que vos no paras de decir, tengo miedo, miedo, miedo. 5. ¿Tenés miedo de mí? Tiemblo. Tengo miedo, niño, de dar miedo a quien sustenta mis ideales. Voy a leer otro poema que yo escribí, un poemario titulado A ustedes con dedicatoria. En ese momento yo estaba en un frente de guerra y es un poemario dedicado a mi familia. Este poema se llama número 18 y es un poema bien violento. Tengo ganas de llover sobre tu descanso y rociarte de ternura, madre. Regalarte un amuleto con mis días de buena suerte para que veas que en ellos consta tu nombre. Asirme de toda la soledad que te he dejado, acomodarme tranquilamente entre tu pecho y si puedes también que me contes un cuento. Vamos a ver y voy a leer esto en otro. Que fue escrito en una colonia que se llama Sacamil, aquí en San Salvador. Número 7. Aquí lo que se espanta no son moscas, y mientras se vive se solidifica la esperanza. Aquí hay aguaceros torrenciales, pero la lluvia es distinta. Uno pone en remojo la ternura hasta lograr que la guerra se desprenda de ella. El número 18. Siquiera lloviera un poco de tu voz sobre esta niebla de recuerdos. Anoche te soñé tan firme de mano al futuro y no encontré cómo nombrarte entre tanta vida que me diste, entre tanta muerte que ocultaste, entre tanta esperanza que vos me depositaste en este rinconcito de mi vientre al que nombraste Marcela. Yo creo que ya leí Gracias, mucho. wow, no, pero vamos a seguir, porque esto no es precisamente por eso, es una lectura, es como un conversatorio, porque es que no tenemos, ojalá nos pudiéramos reunir más a menudo, ¿no? Pero es precisamente esto lo que nos permite, no solamente entre nosotras, sino también con otra gente que nos escucha, poder hacer un poquito de ternura reflexiva, ¿no? Un poquito de hablarnos a nosotros y a nosotras de otra manera sobre lo que hacemos, ¿no? Y, y es leernos también, pero hablar nos ayuda también, ¿no? A soltar un poco más. Y precisamente hace 8 días yo les decía a las poetas con las que estábamos, a partir de toda esa vida es como construimos nuestra poética, ¿no? Entonces es como si de alguna forma fuéramos tejiendo, ¿no? Y ahora que estabas diciendo esto que te quedaba, ¿no? Tan en la cabeza, ¿no? Resonando cuando la gente habla de los violentos, ¿no? Que la gente que toma las armas son los violentos, ¿no? Estas personas que están tan cómodas sentadas, como decía Juana, viendo las noticias del New York Times, leyéndolo en papelito, ¿no? Tranquilos tomándose un café y pensando en lo violentos que son los que tienen hambre, ¿no? Esa poética que se empezó a tejer desde el trabajo de cada una. Y lo que yo le preguntaba a Juana ahora, ¿qué tanto había impactado pues la realidad y ese golpe también con la realidad, ese golpe con la realidad también cotidiana de Nueva York? Pero, ¿qué teje también, aparte de eso, la poética personal, ¿no? Entonces,
está llena de qué esa poética, de la poesía de cada una, ¿sí? Yo entiendo pues que hemos hablado mucho, ¿no? De la realidad del Salvador, pero ¿qué otras cosas hay en esa poética? Y si hay algún poema, si no lo han leído todavía, si hay algún poema que refleje para ustedes algo muy profundo de esa poética personal que ustedes tienen, que lo puedan compartir, uno o dos poemas de eso que usted diría la poética de Juana Ramos, la poética de Kenny Rodríguez. Entonces vamos a otra vez a molestar a Juana. Bueno, la poética personal, ¿qué se teje en ella? Es la pregunta, ¿no? Eh, fíjate que, a ver, ¿cómo te lo puedo decir? En mí confligen dos vertientes, dos mundos, voy a decir, ¿no? Ese que dejé cuando salí de El Salvador, salí a los 20 años, o sea, ya venía madurita, vamos a decir, ¿no? Ya no era una niña, ¿no? Y esa ciudad, esa otra vertiente que es la ciudad de Nueva York, que para mí es mi hogar, ¿no? A mí se me hizo muy, muy difícil aceptar la ciudad de Nueva York como mi hogar, ¿no? Siempre tuve esta relación de amor y odio con la ciudad, y creo que es una de las primeras, los primeros temas quizás que abordo, por ejemplo, en el libro Multiplicada en mí, ¿no? Que se titula precisamente Multiplicada en mí porque hay eh, un mosaico de voces, ¿no? Que están ahí luchando una con las otras para alcanzar un centro que sea ese centro que las unifique a todas, ¿no? Para llegar tal vez a una voz que tenga una esencia, ¿no? Al final, que creo que es lo que todos, cuando escribimos poesía, todos los poetas queremos, ¿no? Llegar a esa voz personal, esa voz esencial, ¿no? Eh, entonces, confligen esas dos realidades. Una realidad que tal vez en un inicio fue una realidad así bastante romantizada, porque cuando dejamos el país romantizamos lo que hemos dejado y lo vemos de esa manera, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, conforme vamos adquiriendo también herramientas, ¿no? A partir de la universidad, de las lecturas, de la gente con la que nos rodeamos, ¿no? También empezamos a ver, a desromantizar, a desmitificar, ¿no? Y a deconstruir esa realidad que dejamos atrás y verla tal cual era en ese momento y ya incorporada a lo que es ahora, ¿no? Y en el caso de la ciudad de Nueva York, llegué a un punto en que amo la ciudad. Para mí la ciudad, en este momento de mi vida, para mí la ciudad, la he recorrido de nuevo y he vuelto a enamorarme de la ciudad. En este momento para mí es la ciudad más magnífica que existe, es maravillosa, ¿no? He encontrado en cada rincón de la ciudad cosas hermosas, cosas lindas, ¿no? Entonces es como reencontrarme con ella, ¿no? Reencontrarme con esa ciudad que es mía al final, ¿no? Entonces creo que estas dos cosas, y por supuesto el dolor, uno escribe a partir del dolor que no es sino también el amor, ¿no? El amor tiene distintas manifestaciones, ¿no? Entonces, a partir del dolor, pero de un dolor, yo procuro hacerlo de manera de no quedarme solamente regodeándome en mi propio dolor, ¿no? Es decir, escribir, pero no escribir, que el poema sea solamente mi dolor y ahí estoy yo en ese dolor y no salgo de ahí, ¿no? No puedo trascenderme, ¿no? Sino a partir del dolor, hacer que lo personal sea político, ¿no? Entonces, de ese dolor, que ese dolor pueda de alguna forma identificarse o llegar a colectivizarse, ¿no? Que es la politización del enunciado poético en ese caso, ¿no? Entonces eso es lo que yo intento, ¿no? No sé si tengo probablemente tenga por ahí un par de poemas, quizás uno que es Ciudad de Nueva York, que es de Multiplicada en mí, que es el primer libro, y que es un poema en el que estoy ahí dándome duro con la ciudad porque siento que no soy de aquí y que ni ella me pertenece ni yo le pertenezco a ella, ¿no? Entonces, no sé si quieres que lo comparta ahora o más adelante. Sería divino, sería muy lindo si lo tienes a mano, porque Bueno, estoy obligándolas a buscar. Sí, a sería ver, hermoso. sí, lo voy a buscar. Aquí está, mira. Eh, lleva por título New York City, ¿no? Y no está de más el hecho de que no haya utilizado el exónimo para nombrar el lugar, ¿no? Lo utilicé así, tal cual, New York City.
Aquí, en este lugar que duele, asfixia y penetra, que absorbe y fragmenta la desdentada gana de conquista. Aquí, en este lugar, desde donde veo desfilar la vida que ya no me cabe, cabizbaja, insegura y miedosa me mira. Aquí, desde este lugar que me tragó entera, que me eructa, me vomita. Aquí, en esta ciudad preñada de temores, paridora de alertas y pocas esperanzas, de concreto y hierro, dando gritos irremediablemente. Creo que ese es uno de esos poemas que capta esa lucha, ¿no? Con la ciudad, con ese intento de, fíjate qué interesante, no de pertenecer a la ciudad, sino de resistirme a formar parte de ella, ¿no? Porque todavía estaba romantizando el Oye, Salvador que había dejado, ¿no? yo le llamaba a eso no acabar de desempacar la maleta. Exacto. Yo le decía a la gente es que no hay un punto, o sea, creo que eso que dices es fundamental, o sea, yo creo que es también este arraigo, desarraigo, ¿no? Que estamos, Ujú, ujú, en el que ujú. vivimos sobre todo, yo pienso que viven también las personas que han tenido que dejar sus pueblos, han tenido que dejar sus Exacto, regiones, ¿no? exacto. Porque de todas formas, de alguna manera, todos somos un poco exiliados de muchas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Y sabes, y precisamente creo que en nuestro caso, Vanessa, que estamos acá en los Estados Unidos, escribimos precisamente en español porque creo que estamos en el no espacio, ¿no? Porque ya volvemos a nuestros países, pero ya no somos parte de ese tejido social y estamos aquí, pero también estamos en una cierta pugna, ¿no? En una cierta resistencia, entonces encontramos el hogar, lo encontramos en la lengua, que es una lengua históricamente impuesta, con violencia, etcétera, ¿no? Pero que al final es la lengua que nos sirve de alguna manera para encontrar ese espacio, ¿no? Ese no lugar, ¿no? Exacto, es impresionante, precioso eso. Creo que si las personas que nos están escuchando ahorita que viven, también han vivido ese proceso, han tenido que sentirse muy aludidas con tu poema y tus palabras, Juana. Kenny, tu poética. Aparte, bueno, obviamente, ya estamos, tenemos la sustancia, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿De qué más habla la poesía de Kenny Rodríguez? Y a ver si nos compartes algo que pueda articular también un poco más de todo eso. Ay, tienes que quitar abre el audífono. Es que lo apagué porque la perra le agarró de ladrar. Quiere participar ella también, pero ya la regañamos. Te voy a leer dos poemas de un poemario que se titula Orígenes, que digamos es otra de las temáticas de mi poesía, por llamarlo de algún modo, ¿no? 5. La tierra es mi cuerpo, amaso sus formas desde sus accidentes y me bautizo entre los ríos sagrados de las estaciones. Reconozco en mis gestos a las desconocidas silentes que me ofrendaron futuro desde su sacrificio. Una madre tuve, cuyos hilos de sangre se entrelazan con las canasteras, bordadoras, tejedoras, viejecitas blanquecinas de tristeza que arrastran los pies y acordonan la historia en su refajo. Número 6. Las mujeres cuelgan sus refajos en los últimos rayos de sol, convocan secretamente las mareas y dialogan. La cosecha ha sido escasa entre los avatares de la tierra. La semilla aborigen, como residuo de lujo entre sus manos, va buscando un asidero sagrado que le resguarde y le devuelva dignidad. Ellas, portadoras de riquezas ancestrales, bailan y conjuran a sus dioses, sueltan sus cabellos y se bañan en luz de luna creciente, aúllan mientras la modernidad muerde sus pies. Ellas se niegan a olvidar. De sus tetas bebe el mundo la comunión sagrada con la tierra. El cordón umbilical de la historia pende de su grito estridente. Y voy a leer este, que es, digamos, otra temática. Este poema que voy a leer está en un poemario que se titula Pequeñas cartas de amor bajo su almohada.
10:25 p.m. Creo en el incendio de tu voz, hechizando mi oído, el izquierdo, terco, loco, desmedido, susurrándome tus palabras, tu voz arrancada entre miles y miles kilómetros de distancia, haciendo mella todas mis ataduras, temblorificando mis dedos, mis manos, mi cuerpo, mi amor, que se escurre de la cama y te padece, te presiente, descifra las estrellas, voltea las cartas, lee la cabulla del cigarro que me fumo y te dibuja, mujer de humo, mujer de fuego, mujer de barro, mujer de sueño, mujer desnuda, mujer de piel ajena. Creo en el infinito galope de segundos entre mi línea y tu desconcierto, y en el alborotado ejército de luciérnagas que encienden mi corazón. Qué belleza de poema. Muchas gracias. Bueno, habíamos dicho que tu poesía también tenía unos tonos eróticos y eso es precioso. Es precioso, o sea, es precisamente eso, ¿no? A pesar de, claro, tenemos una línea, pero siempre estamos, o sea, nos vamos, ¿no? Hay tantas, tantas cosas que nos alimentan y bueno, antes de irnos, entonces yo quiero que hagamos una última lectura y ya ustedes escogen de tres poemas para cerrar la noche con lo que quieren que la gente se quede, la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar, porque lo lindo es que estas conversatorios se quedan online para que los sigamos compartiendo. Entonces, pues también agradecer a las personas que nos están acompañando. Yo sé que Margarita Drago está esta noche por ahí acompañándonos. Esperamos muy pronto que se nos contagie y esté aquí también en algún diálogo poético. Y bueno, entonces hagamos lo mismo, vamos a dar la palabra a Juana Ok, y Kenny va a cerrar entonces con su poesía esta ok, noche. perfecto. ¿Puedo hacer un comentario sobre un poema de Kenny, el poema que le dedica al niño este que se llama Tomás? Em, lo que hablábamos, ¿no? Sobre cómo hay un compromiso, ¿verdad? En la poética, pero que es un compromiso en el que vemos el ethos, ¿no? La ética revolucionaria, que es dentro de todo también poder lograr ese país para ese niño, ¿no? Para ese niño que es todos los niños del Salvador, y también el pathos, ¿no? Que es el dolor de la voz poética, ¿no? Frente al niño que tiene ahí, ¿no? Entonces es un debate ahí, es un tremendo poema, ¿no? Es un Ah, tremendo es poema. bellísimo, es Sí, una, yo pienso, si esta noche tenemos, voy a compartir esta lectura, tengo una gran amiga que es una poeta también, ajá, que ella estuvo mucho tiempo combatiendo la guerrilla en Colombia y ok, en este momento es una poeta, o sea, ha sido siempre una enorme poeta, nos dejamos de ver muchos años y la vida nos ha reencontrado y precisamente eso, es que esas, o sea, ¿para qué preguntar? ¿No? claro, ¿Qué llevó allá? ¿No? exacto, En Colombia decimos sí, paz, sí, eh, perdón con justicia, perdón con reconciliación, pero la reconciliación quiere decir que vamos a entender que todavía no hay justicia, exacto, que si no hay solución para los problemas sociales, la justicia alimentaria, la justicia educativa, la justicia de género, todas ujú, esas justicias hasta que no se lleven a cabo no puede haber perdón, porque ex- precisamente la gente que ha provocado esto es precisamente la gente que quiere que nos olvidemos. exacto, exactamente. Juana, te dejo Bueno, entonces. perfecto, gracias. Y Gracias a saludos a Margarita Drago, gracias por siempre estar. Estás ti. ahí siempre, gracias. Bueno, voy a leer, este poema es prosa poética, ¿no? Que es parte también del incontenible, del corazón incontenible de las noches, y es un texto que escribí para Caneo Arguinzones, la poeta venezolana Caneo Arguinzones, que voló de forma elegante, como siempre fue ella, calladita, sin decir nada, decidió irse. Eh, y dice así: las aves de rapiña se disputan el salto que te arrancó de nuestros brazos, pez de aguas dulces y, por momentos, de los mares más salados. Vuelves en mis sueños, cenote, cardumen, arrecife y, a veces, farallón. Aquí el mundo se muerde la cola y yo, sin embargo, no dejo ni un segundo de ser la mano que sostiene tu cuerpo a punto del colapso.
la mano a la que le crecen ramas para colgar de ellas tu partida prematura. Te arrojaste con los brazos abiertos a la entraña de la noche, vestida, me dicen, con las prendas de tu madre. Descifraste el vuelo ágil de todas las libélulas y lloro y quiero decapitar este fervor de llanto, de lustros y de hojas. ¿A dónde emigraste? Tus ojos, golondrinas, cantan en tono de herrumbre la bruma espesa que ahora te envuelve. Tu lengua, cigarra, habla la lluvia que insolente me inunda. Dime, ¿venciste todos los infiernos? Desde hace una década no ha dejado de ser viernes y no logro explicar la persistencia. Una paloma torcaz sobrevuela esta calle desolada que soy yo y te pienso, ¿habrás acertado tus alas? Mientras tanto, en mí te has quedado de espaldas apuntando al horizonte frente a un mar azul y calmo. Con un amago de sonrisa, sigues con el sombrero a medio poner y un aire indecible. Los insectos callaron la noche de tu éxodo. Y voy a compartir un poema que tiene varias partes para terminar, que lleva por título Las Juanas. Camino de Letrán, 1. Dicen unos que el pueblo enfurecido en una callejuela camino de Letrán lapidó tu aliento. Otros afirman que en procesión diste a luz tu propia muerte. Juana, Juan, Johannes, de lo único que da fe tu historia es de tu total ausencia. 2. Por hereje. Siglos más tarde te atravesó una voz que te llevó a arder frente a 3 estrados en la hoguera. Por hereje, dictaminó el tribunal. Deviniste, Juana, a geografía. 3. Un convento en Coimbra. Reinicias, Juana, tu camino. ¿De qué te acusan ahora? ¿De la supuesta impotencia de tu padre? ¿De ser una bastarda? Esta vez no habrá hogueras, solo las paredes lapidarias de un convento en Coimbra. 4. En paredes palaciegas. Has vuelto arrastrando durante meses el cadáver de tu amado. Sin una sola lágrima, lo ungiste con repetidas capillas ardientes que los tantos cirios redujeron a cenizas. Por casi medio siglo te han sepultado de nuevo en paredes palaciegas. Te acusaron, Juana, de estar loca. 5. Retruécano es tu pluma. Niña precoz, prodigio en niña, la celda conventual fue tu camino. Retruécano es tu pluma, pluma en cuyo filo descalzo desfiló el sermón del mandato. No hubo carta que resistiera tu respuesta. Aún así, sucumbiste, mujer, a crueles tiempos. Fuiste, Juana, más grande que la vida. Y 6. Al frente de tus huestes. Ahora huérfana, Juana cobriza, a destiempo la vida te pasó factura. Niña rebelde te han llamado. Todo lo perdiste, pero te quedan dignidad y valentía. Teniente coronel de tus huestes, al frente vas de negro, luchas sin tregua. Vuelves amazona a tu tierra, al único retoño que te aguarda. Vuelves generala a tu tierra, pobreza y olvido te esperan. Bravo. Tremenda, tremenda, Juana. Uf. Y a propósito, Juana, oh, una historia tremenda detrás, ¿no? Este nombre, tantas Sí, luchas, tantas cosas, tanta historia. exacto, exacto. Bueno, Kenny, vámonos contigo para cerrar esta noche. Ok, bueno, voy a leer un poema que está dedicado a uno de mis hijos, porque también es parte de mis temáticas, ¿no? Solta tus sueños, Josué. Haceme grande y fuerte. Aplícame una de tus sonrisitas. Y si querés hasta oriname las faldas, no me importa. Si en pos de mi vientre lacerado llevo el amanecer de tu boquita, magullame y decime papá, así chiquito y tierno como tu carita, no me importa. Si sos lo más importante de mi infancia que estoy estrenando apenitas, hoy que llevo cicatrices que no pueden competir con tus manitas que me hacen nueva y madre,
¿Qué me importa si hay aguacero que revienta lejos de tu cuerpecito, blanco y tibio como mi devoción hacia vos, que sos mi sangre, mi trascendental continuación? Recorreme en ese viaje interminable de tu hambrecita y llévame bebecito en todas tus canciones de cuna. Mientras me bebés mujer madura desde los pezones, acuñame ternurita, que soy tuya. Y voy a leer, lo siento, pero esta es mi temática, dos poemas de este libro que se titula Una mujer cuelga del calendario, que sería súper chivo que estuviéramos pendientes del calendario porque tenemos cantidad de cosas interesantes que hacer, ¿no? Y apuntar. Pero el título del libro es precisamente porque hay fechas dentro del mismo poemario que están dedicadas a feminicidios de mujeres que sucedieron en esas fechas. 25 de julio, en memoria de Tania Elizabeth Quijano Hernández. Las alcantarillas se bautizan con la sangre ofrendada por mi estirpe. Pronuncian nombres que amanecen en los labios de las rezadoras. Ríos despiadados atraviesan la ciudad. Saco mis ojos en la locura de almacenar las esperanzas. Atravieso el país desnuda desde los cuatro costados y no duermo y no como y el miedo desfila en mi voz al recordarla. Las muertas burlan siempre los registros nacionales, viajan a ocultarse en fosas clandestinas, tienen a bien considerar que El Salvador es un destino de turismo. Tremenda. Pero Kenny, tú jamás vas a decir que perdonen porque es tu temática, tú sabes lo que haces y la fuerza que tiene tu poesía y eso hay que decirlo y repetirlo 50.000 veces si es necesario. Hay feminicidios y tenemos que seguir hablándolos y es más, el registro histórico, o sea, el poema de Juana de alguna forma es precisamente esto, tenemos que volver a hablarlo, tenemos que decirlo 50 veces y no nos podemos callar, no nos van a callar. Esto es fundamental, ¿no? Esto que dices del destino turístico, ¿sí? Embellezcan el país, ¿sí? Cámbienle las cortinas, cambien los muebles. ¿Y dónde está el resto, no? O sea, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Pero la pobreza sigue ahí, la miseria sigue ahí, la violencia que genera eso sigue ahí. Y la injusticia con las mujeres sigue presente, o sea, no hemos salido de ahí, ¿no? Exacto. Así quieran decirnos lo que quieran, eso no ha pasado. Ok, voy a terminar, para no terminar tan duramente, con este poema. Este no tiene un título, pero pertenece a un poemario que titulé Gris Melodía de Invierno. Eres las letras que calle abajo hilvanan frases cortas en la boca de los niños, que sonríen entre pelotas y charcos que bautizan su alegría. Eres la tarde gris entonando melodías entre nubes, como elegía al sinsentido de tu ausencia, que se enreda en los arbustos citadinos, merodea mis pasos, bordea mis flancos, se introduce por mis ojos y se instala delirante en mi costado. Eres ese ritmo antiguo carcomiendo viejas armazones en que el amor obtuso sepultó las esperanzas. Danzas en mi sangre, levantas banderas, sacudes estandartes. Inútilmente batallo por negar el beso profundo de mis labios. Eres lo que de abarcable tenga mi amor, la inmensa ola azul que devuelve sin timidez el salobre aroma de tu sexo, febril, húmedo entre mis labios. Eres la razón última doblando los kilómetros andados, el hogar dulce que habito, cerca o lejos. Uy, qué belleza. Ay, gracias. Bueno, yo estoy supremamente feliz y me encantaría seguir porque esto está demasiado bueno. Si tuviéramos una botella de vino o una cerveza, nadie nos detiene esta noche. Pero definitivamente esto nos deja un abrebocas para una siguiente oportunidad, Kenny y Juana. Ojalá podamos, ojalá nos encuentre la vida también en alguna Ocasión. festival de poesía, en alguna conferencia, algo que nos permita seguir este diálogo. Y bueno, hay muchísima gente que está participando de esta conversación desde Facebook, desde Instagram. Estoy muy, muy contenta. Espero que
siga ese trabajo maravilloso, que sigan las colaboraciones. Tengo mucho más que para leerte todavía, Kenny, y lo mismo Juana. Quedo con como dicen, con mi abrebocas de muchas, muchas más lecturas. Y pues lo mismo para las personas que nos acompañan esta noche. Pues miles de gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias Vanessa, Sí, por la invitación. sí Ya que entró nuestro host, Matt Cedillo. This reading was so powerful tonight. Maravilloso. Espero que podamos continuar compartiéndolo y lo que decíamos, Pat, open this, el puente en español is just a window for connecting Latin America with the Ujú, others in the United States. So ujú, it's very, very important. sí. Thank you so much. Gracias, muchas gracias por gracias. todo. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches. noches.